seguro. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Urbina, soy maestro nacional de ajedrez y hoy queremos traerles una lección de ajedrez sobre cómo se mueven las piezas y las reglas para poder desarrollar una partida. Gracias a este espacio que nos brinda la Municipalidad de Cartago, de Moverte en Casa y la Asociación Cartaginesa de Ajedrez y Juegos Afines. Hoy me acompaña Tania Hernández, campeona nacional sub-8, y Julián González Agüero, campeón nacional sub-10. Pues hoy nos acompañan dos campeones nacionales que nos van a enseñar cómo jugar ajedrez. Bien, primero que todo, ¿en qué consiste la partida de ajedrez? La partida de ajedrez consiste en una batalla entre dos reinos que luchan por cazar al rey rival. Vamos a explicar cómo se coloca el tablero, qué características tiene y cómo debemos desarrollar nuestra partida. Entonces vamos a empezar con nuestro tablero. El tablero tiene 64 casillas que va acomodado de manera alternada, claras y oscuras, o bien blancas y negras, solemos llamarle. Ahora, también tiene ciertas líneas geométricas que son importantes manejar bien, como son las columnas. Le vamos a llamar columnas a las casillas que están de manera vertical. Por ejemplo, Tania, ¿cuáles serían las columnas de ese tablero? Contanos. Ok, muy bien, esa sería una columna, ¿verdad? Que sería la columna A, tiene un nombre. Esta sería, por ejemplo, la columna D. Ok, esas son nuestras columnas. Y ahora Julián nos va a contar cuáles son nuestras filas, o a qué le llamamos filas. Filas son el conjunto de casillas que están de manera horizontal o acostadas. Por ejemplo, Julián, ¿cuáles filas tenemos acá? Ok, muy bien, esa sería la octava fila, ¿verdad? Y así sucesivamente. Excelente. Entonces tenemos las columnas y las filas. También tenemos las diagonales. Las diagonales son, pues bien, las casillas que van como, pues en diagonal, ¿no? ¿Cuáles casillas o cuáles diagonales tenemos acá, Tania, por ejemplo? Tenemos diagonales tanto blancas como también negras. Mostramos, por ejemplo, una diagonal blanca. Ok, excelente. Esta diagonal es de color blanca, porque está conformada por casillas blancas, ¿verdad? Y Julián, una diagonal negra, ¿cuál podría ser? La de la par. Esta sería otra diagonal. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestras piezas se mueven a lo largo de filas, columnas y diagonales. Bien. Ahora queremos hablar sobre la colocación correcta del tablero. Tenemos dos formas de colocar el tablero. De esta forma que lo tenemos ahorita, de modo que la casilla que tengo a mi derecha sea de color blanca o clara. O bien, puedo también colocarlo de esta manera, pero en tal caso, la casilla que queda a mi derecha es de color oscura. La forma correcta de colocarlo es con la blanca a la derecha, es decir, esta. O esta también, es lo mismo. Bien, esa es la forma en que colocamos nuestro tablero y es importante siempre fijarnos en ese detalle antes de poder iniciar. Ahora bien, queremos entonces mostrarles las piezas, cómo se llaman y cómo se mueven. En nuestro reino tenemos 6 piezas diferentes. Vamos a empezar con el alfil. Tania, ¿qué te parece si nos muestras cómo se mueve el alfil? Bueno, primero enseñémosles a las personas cuál es el alfil. Ese es el alfil, ¿verdad? Muy bien. Y indícanos, por favor, cómo se mueve nuestro alfil. Ajá, muy bien. Exactamente, genial. Nuestro alfil se mueve en diagonales. Como bien nos señaló Tania, este alfil tiene la posibilidad de moverse en estas direcciones, en dirección a cualquier de estas piezas negras que coloqué. ¿Cuántos pasos puede moverse de un alfil? Puede caminar los que él quiera, ¿verdad? Entonces, si él quiere, camina un paso en diagonal. Si quiere, camina más casillas en diagonal. Nuestro alfil puede ir o para adelante o para atrás, mientras tanto no tenga su camino obstruido. Por ejemplo, en este caso, ¿a cuáles casillas puede ir el alfil? Mostrémoslas todas. Ajá. Ok, excelente, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasa si tenemos aquí una pieza del negro? ¿Hasta dónde puede llegar el alfil en esa dirección? Hasta esta casilla, ¿verdad? O también puede comerse este peón. Entonces, esa sería otra posibilidad. El alfil tendría la opción de capturar a una pieza rival. Tomamos ese peón, Tania, para ver. Muy bien. Entonces, en ese caso, el alfil tiene la posibilidad de capturar a esa pieza. Y se hace exactamente de la manera en que lo mostró Tania. Cuando una pieza captura a la otra, no se lo brinca. Es importante tener claro que no pasa a esa pieza, sino que cae en la casilla en que está la pieza del rival. Entonces, en este caso, así, retirándola. Digámosle que le cae encima. Excelente. Ya tenemos el movimiento de nuestro alfil, es decir, mueve en diagonales. Ahora, explicando tal vez el movimiento de la torre. Mostrémosle la torre al público en casa. Ok, muy bien, esa es nuestra torre. ¿Y cómo se nos mueve la torre, Tania? Perfecto. Es decir, nuestra torre se mueve a lo largo de filas o a lo largo de columnas. ¿Cuántas casillas puede caminar la torre? Igual que el alfil, tiene derecho a caminar todas las casillas que quiera, mientras no tenga su camino obstruido. Por ejemplo, si aquí tenemos una pieza del mismo bando, ¿qué pasa cuando esa torre quiere moverse para allá? Tiene como una pared, ¿verdad? No puede ni comérselo. Tiene derecho a moverse este paso, pero no puede seguir en esa dirección porque está este peón bloqueándola. Si tenemos aquí, digamos, una pieza negra, la torre puede capturarla, ¿verdad? ¿Cómo capturaría la torre a esa pieza? Excelente. Sería retirándola y colocando nuestra pieza en donde estaba la pieza del rival. Ese es el movimiento de la torre, entonces mueve a lo largo de columnas o de filas, las casillas que quiera, y no puede brincarse a ninguna pieza. Puede ir igual para adelante o para atrás. Y ahora enseñémosle a la gente en casa, Tania, cuál es nuestra dama. Esta es nuestra dama. Coloquémosla en el tablero, nuestra dama. Es nuestra reina, nuestra dama, y se caracteriza porque tiene una corona en la parte superior. ¿Cómo se mueve nuestra dama? Nuestra dama es como una combinación de la torre y del alfil. Es decir, tiene derecho a moverse a través de diagonales, a través de columnas o también a lo largo de filas. Entonces, en este caso, mostrarnos, Tania, por favor, el movimiento de la dama. De la dama, sí, bueno, ajá. Ilustrarnos, ¿cómo sería? Ok, podría moverse a lo largo de esta diagonal. A lo largo de esta otra diagonal. Ok, podría moverse por esta fila. Por esta otra diagonal. También esta diagonal. Para atrás. Para adelante. Y para acá, ¿verdad? Exacto. Tiene 8 direcciones posibles. Entonces, a lo largo de la columna, a lo largo de la fila, a lo largo de esta diagonal, o a lo largo de la otra diagonal, la que va en la otra dirección. Esto sería nuestra dama, y una pieza, como podemos ver, que tiene bastantes movimientos. Excelente. Entonces ya vimos cuál es nuestro alfil, cuál es nuestra torre y cuál es nuestra dama y cómo se mueven. Ahora Julián nos va a ayudar a ver cómo movemos las otras 3 piezas restantes, ¿verdad? Por ejemplo, mostrando, Julián, cuál es nuestro rey. Empecemos con nuestro rey. Ok, muy bien, coloquemos el rey en el tablero. Nuestro rey se caracteriza porque también en la parte superior tiene una corona, pero esta corona que tiene el rey tiene una cruz en la parte superior. Entonces es una corona con una cruz. ¿Y cómo se mueve nuestro rey, Julián? Okay, nuestro rey, exacto, muy bien. Es decir, nuestro rey puede moverse una casilla en cualquier dirección, pero solamente un paso. A diferencia de la dama, que podía caminar todos los pasos que quiera, el rey es una pieza que tiene un movimiento un poco limitado. Entonces puede moverse
para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha o en diagonal, pero siempre respetando esa distancia o ese recorrido que hace el rey, que es solamente de un paso. Ahora, importante mencionar de nuestro rey. Nuestro rey es la pieza más importante y cada bando, mientras está jugando, lo que trata es de conquistar al rey. En el momento que conquista al rey, se dice que ganó la partida. Muy bien, entonces ya vimos que el rey mueve un paso en cualquier dirección. Ahora, vamos a mostrar el caballo. Tenemos también un caballo. Y el caballo es una pieza bastante particular. Primero porque su movimiento no es recto. Entonces el caballo no se mueve a lo largo ni de columnas, ni de filas, ni tampoco de diagonales. Y la segunda característica del caballo, muy importante, es que el caballo puede brincarse a las demás piezas. Es la única pieza que tiene ese derecho o esa habilidad. Entonces, primero que todo, ¿cómo mueve el caballo? El caballo mueve dibujando siempre una L. Entonces, ayúdanos con el movimiento del caballo. Ok, una L. Veamos qué tipo de L es esa. Es una L que tiene que ser siempre del mismo tamaño. El caballo, para formar esa L, tiene que caminar siempre 3 pasos. Entonces, si está acá, debe moverse 1, 2 y 3 y caer en esta casilla. ¿Qué es importante? Que cuando el caballo está en una casilla negra, siempre va a brincar a una casilla blanca y viceversa. Cuando está en una casilla blanca, siempre brincará a una casilla negra. Entonces, esta es una de las posibilidades, ¿verdad? Dibuja una L. ¿Qué otras posibilidades tiene ese caballo, Julián? Muy bien. Ese caballo, en este caso, caminaría 2 pasos. Podemos decir que el caballo camina 2 pasos, ya sea para la izquierda, para la derecha, para el frente o para atrás. Y posteriormente debe girar un paso, ya sea para su izquierda o para su derecha. Entonces, en este caso, bueno, tal vez iniciaremos indicando los dos, cuando camina 2 pasos hacia mi izquierda. Entonces sería 1, 2 y 3. La otra posibilidad, ¿cuál sería? Siempre moviendo 2 pasos por acá. 1, 2, eje 4, correcto, ¿verdad? Igual dibuja una L. Ahora, podría también moverse 2 pasos para mi derecha y luego girar un paso para su izquierda, para su derecha, el propio caballo. Entonces, si lo movemos para allá primero 2 pasos, ¿cuáles serían esas 2 casillas a las que podría dar el caballo? Ok, muy bien, sería 1, 2 y su tercer paso, en este caso, en esta dirección y también, correcto, igual 1, 2 y el tercero, que es un quiebre. Ahora, podemos también primero caminar 2 pasos para allá, ¿verdad? Para el frente y luego doblar 1. Entonces, ¿cómo sería si caminamos primero para el frente? Correcto, entonces el caballo sería 1, 2 y 3. O bien, la otra opción sería caer en F3, que siempre camina 3 espacios o 3 casillas. Ahora, el caballo podría también decidir moverse primero 2 pasos para atrás en esta dirección, que sería 2 para atrás y 1 para mi izquierda, o bien 2 para atrás y 1 para la derecha. Acá, ¿verdad? Sería la otra faltante, exacto. Entonces este caballo en esta casilla tiene la opción de moverse a cualquier casilla en donde hay un peón blanco. Entonces, recordemos, si está en una casilla negra, brincará siempre a una casilla blanca, siempre caminando 3 pasos. Y si estuviera en una casilla blanca, siempre caerá en una casilla negra. 1, 2, 3, similarmente con las demás direcciones. Bien, entonces ya hemos visto el movimiento de nuestro alfil, de nuestra torre, nuestra dama, nuestro rey y nuestro caballo. Nos falta solamente una pieza, que es la más pequeñita, y que es el peón. Vamos a ver cómo se mueve el peón. El peón también tiene un movimiento bastante singular por varias razones. Depende de si ya se movió o si no se ha movido. Si un peón está en su casilla inicial, nos adelantaremos un poquito diciendo que el peón siempre empieza en la segunda fila
En este caso los peones negros inician en la séptima fila. Entonces coloquemos tal vez un peón en la séptima fila. Ignacio, Julián. Ok, bien. Este peón está en su casilla de origen, no se ha movido. ¿Cómo se mueve el peón? El peón se mueve únicamente para adelante. Entonces, si el peón no se ha movido durante la partida, tiene derecho a moverse o 1 o 2 pasos. Entonces este peón podría moverse ¿para dónde? Exacto. Él puede elegir si avanza una casilla o si avanza 2. Pero si el peón ya se movió, digamos que tenemos aquí un peón negro. Ese peón, digamos que inició en esta casilla. Ya ese peón durante la partida avanzó. Como ya avanzó, ya no tiene derecho a caminar 2 pasos, sino que tiene que caminar solamente 1. Irá de 1 en 1, ¿verdad? Podría moverse para acá. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué otra característica tiene el peón? A diferencia de las demás piezas, el peón no captura de la misma forma en que se mueve. Es decir, ese peón no tiene derecho a comer a una pieza rival que tenga enfrente. Por ejemplo, coloquemos una torre en E6, una torre blanca, delante del peón. Sí. Sí, en E6. Gracias. Este peón, como mencionamos anteriormente, mueve para adelante, pero no tiene el derecho de capturar para adelante. Entonces en este momento este peón no tiene la posibilidad de avanzar. ¿Cómo captura el peón? El peón captura un paso en diagonal. Entonces, hagamos una captura con el peón, ¿te parece? ¿O cómo podría comer ese peón? Ponemos una posición en donde podamos ver cómo come el peón. Ok, excelente. Muy bien, este peón tiene 3 posibles movimientos en este momento. Uno de ellos es comerse a la torre blanca, porque tiene el derecho a capturar una casilla en diagonal. O bien, también tiene el derecho a avanzar, ya sea un paso o bien 2, porque está en su casilla de origen. Podría perfectamente hacer esto, podría también decidir avanzar un paso, o podría decidir capturar la torre. Bien. Ahora, otro punto importante con respecto al peón es que es la única pieza que no tiene derecho a devolverse. Entonces el peón va siempre solo para adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando un peón llega a la última fila? Este peón avanza y avanza y llega. ¿Qué pasa, Tania, cuando llega un peón a la última fila? Exacto, eso se llama que el peón promocionó o que coronó. Entonces este peón tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Cuando el peón llega hasta el final, tenemos derecho a convertirlo en una dama, en una torre también, ¿verdad? En un alfil o también en un caballo. Entonces cualquiera de esas piezas. No podemos pedir un rey y tampoco puede seguir siendo peón. Entonces podemos cambiarlo. No importa si esas piezas las tenemos en el tablero en el momento en que el peón llega. Independientemente de ello, ese peón también puede convertirse en un caballo, aunque yo ya tenga mis caballos. Y todos los peones que lleguen hasta el final tienen ese derecho de convertirse en otra pieza. No importa si ya yo tengo una dama. Si este peón llega, puedo convertirlo en otra dama. Y si luego llegara otro peón, también puedo convertirlo en dama, sin ningún problema, o en torres, caballos o alfiles. Bien. Vamos a explicar ahora 2 conceptos muy importantes. Uno es el de jaque y el de jaque mate. Mencionamos anteriormente que la partida de ajedrez se gana aquel que logre capturar al rey. ¿Qué significa capturar al rey? Bien. Vamos a explicar lo que es jaque. Jaque significa que el rey está atacado por una pieza de nuestro oponente. Entonces, Tania, tal vez ayúdanos con nuestro rey. O pongamos a nuestro rey blanco en jaque, ¿te parece? Sí, adelante. Una posición en que esté jaque. Hagamos algo, colócalo en D1, ese rey. Sí. Y un alfil negro en A4.
Ajá, muy bien. Y un caballo blanco en B2. ¿Sí? B2. Excelente. Bien. En esta posición que nos ayudó Tania, vamos a decir que el rey blanco está en jaque porque hay una pieza del negro que lo está atacando, es decir, lo está viendo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en jaque? Cuando estamos en jaque o estamos en peligro, estamos en el deber de proteger a nuestro rey. Y tenemos tres maneras distintas de proteger a nuestro rey. La primera de ellas es, vamos a esta posición. La primera de ellas es eliminando la pieza que da jaque. Pues, por ejemplo, ¿cómo sería que eliminamos la pieza que nos da jaque? Ok, muy bien. Podemos capturar al alfil que nos estaba atacando y así nos quitamos el ataque perfectamente. La segunda forma, el segundo método que tenemos es sencillamente moviendo a nuestro rey para que ya no lo estén atacando. Pues sería, por ejemplo, exacto, una vez que el rey se quita de la casilla en la que estaba atacado, ya no hay una pieza del rival que lo esté atacando. Y el tercer método que tenemos para quitarnos de un jaque es atravesando una pieza en el camino. O sea, aquí está el alfil que está viendo nuestro rey. Podemos tapar esa línea con nuestra pieza, por ejemplo con caballo de 2, ¿verdad? Excelente. Y de este modo ya el rey blanco quedó protegido. Entonces eso sería un jaque. Es decir, el rey está en peligro. Ahora, ¿qué significa jaque mate? Jaque mate significa que el rey ya está capturado o ya está atrapado. Entonces, ayúdanos con una posición de jaque mate, por favor. La que os... Ajá. Ok, muy bien. La posición que nos colocó Julián es una posición en donde el rey negro está en jaque mate. Vamos a explicar por qué. Significa que el rey está atacado por una pieza del rival. En este caso la dama lo está atacando. Vamos a ver si podemos hacer alguno de los tres métodos que vimos anteriormente para defender a nuestro rey. Bueno, nuestro rey no tiene la opción de moverse y al mismo tiempo quitarse el ataque, porque si el rey se moviera, seguiría estando atacado por nuestra dama, o por la dama blanca, mejor dicho. Entonces cualquier casilla en la que mueva el rey seguiría bajo ataque. También el negro no puede capturar la dama con alguna otra pieza, porque acá no la tiene. Y tampoco tendría la opción de atravesar una pieza en el medio en la línea en que lo atacan. Ahora, ¿por qué el rey negro no tiene derecho a capturar a la dama blanca? Porque si lo hiciera, el caballo podría capturarlo al rey. Es decir, el rey seguiría en ataque. Entonces, hacer esto no quita el ataque sobre nuestro rey, porque en este caso quedaría igualmente atacado por otra pieza. Esta posición es de jaque mate. Y cuando uno va a jaque mate, es cuando gana la partida. Muy bien. Tenemos lo que es jaque mate. Vamos a explicar ahora un movimiento especial que tiene nuestro rey, y se llama enroque. ¿Qué es el enroque? Vamos a decir que el rey, colocar el rey y las torres, por favor. Tania nos va a ilustrar, sí, para ver el enroque corto y el enroque largo, ¿está bien? Nos va a ilustrar lo que son los enroques. El enroque es un movimiento especial que tiene el rey con las dos torres, con cualquiera de las dos, y se hace de la siguiente manera. Bueno, primero que todo, ¿cuál es el objetivo de nuestro enroque? Como acabamos de ver, nuestra idea o el objetivo de la partida es capturar al rey rival. Al mismo tiempo en que no tratamos de capturar al rey rival, también tenemos que preocuparnos por defender a nuestro propio rey. Entonces, para defenderlo o para protegerlo, tenemos una forma especial de hacerlo, que es el enroque, y es una especie de castillo, llamémoslo de ese modo. Y lo vemos que nuestro rey quede más protegido, que quede resguardado y un poco escondido, para que a nuestro rival le cueste capturarlo. ¿Cómo se hace el enroque? ¿Y en qué consiste? Es un movimiento especial que hace el rey con cualquiera de las dos torres.
Esas son las posiciones iniciales de estas piezas. Las torres empiezan en las esquinas y el rey empieza en esta casilla. Entonces, tenemos tres condiciones para hacer el enroque. La primera es que nuestro rey no se haya movido ni tampoco la torre con la cual queremos hacer el enroque. Puede ser el corto o el largo, cualquiera de los dos. La segunda condición es que en el momento en que vamos a enrocarnos no estemos en jaque. Por ejemplo, si acá hubiera un alfil del negro atacando nuestro rey en diagonal, ahí no sería posible enrocarse, ¿verdad que no? Es prohibido. O bien es una jugada ilegal. Y la otra sería que el rey tampoco pase por una casilla atacada por una pieza rival. Bueno, el enroque consiste en lo siguiente. Consiste en mover el rey 2 pasos hacia la torre y luego pasar la torre a la par del rey. Tiene que atravesarlo el rey. Entonces, por ejemplo, en este caso, si queremos hacer un enroque corto también, ¿cómo lo haríamos? El corto, sí. Bien, excelente. El rey caminó 2 casillas y la torre pasó al otro lado. Ese fue un enroque corto. ¿Y cómo sería el enroque largo? Sí, el largo sería con... Adelante. Ok. Excelente. Sí, nuevamente el rey caminó 2 casillas y la torre brincó al rey de manera que quede a la par. Entonces, esos enroques que vimos son muy útiles y es una buena idea y una buena estrategia enrocarse para que nuestro rey quede más seguro, ¿verdad que sí? Como mencionamos, entonces las 3 condiciones son que no se haya movido nuestro rey y la torre, que nuestro rey no esté en jaque y que en el camino no haya una pieza que le impida al rey caminar, ¿verdad? Por ahí. Pues, por ejemplo, acá este alfil nos impediría enrocarnos corto, porque nuestro rey atravesaría una casilla en donde el alfil podría capturarlo. Entonces eso no se vale. Bien. Entonces, ahora nos gustaría hacer una partida de demostración para ilustrar el movimiento de las piezas. Antes de ello, un par de reglas. Bueno, el rey, cuando está en jaque, es obligado siempre quitarse el jaque. Una jugada ilegal sería más bien mover a nuestro rey a una casilla en donde lo puedan capturar. Por ejemplo, Julián, ¿cómo sería una jugada ilegal de rey que se pone en jaque el mismo? Ok, muy bien. En esta posición, el negro no podría mover su rey acá, porque él mismo se estaría poniendo bajo ataque de una pieza del rival. Pues eso sería una jugada ilegal. Otra regla importante que tenemos en la práctica del ajedrez es que cuando tocamos una pieza, estamos en la obligación de moverla. Es importante no estar tocando las piezas hasta que estemos seguros que la vamos a mover. Bien, nos falta, ¿qué nos falta? La colocación de las piezas, ¿verdad? No las hemos explicado. Vamos a ver cómo se colocan las piezas. Y se colocan de la siguiente manera. Bueno, vamos a empezar acá. Voy a colocar las piezas negras y las blancas, ¿está bien? Entonces, se coloca del siguiente modo. Lo primero que tenemos que hacer es armar nuestro reino. Entonces, para ello vamos a construir nuestro castillo en donde vamos a colocar nuestro reino. Y nuestro castillo se construye con nuestras torres, que irían en las esquinas, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a llamarle que ese es nuestro castillo en donde vamos a acomodar nuestro reino. Adelante. Muy bien. Se colocan simétricas. Las dos posiciones son exactamente iguales. Bien, ahora vamos a colocar a nuestro rey y a nuestra reina o a nuestra dama. Ellos van en el centro del castillo. Entonces vamos a colocar al rey y a nuestra dama en el centro del castillo. Okay, excelente. Ajá. Aquí hay un punto importante que tenemos que recordar y tener presente. Hay 2 formas en que podemos colocar el rey y la dama en esas 2 casillas. La forma en que lo colocaron ellos es la forma correcta, o bien yo también puedo intercambiarlos. ¿Cómo hago yo para recordar cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la posición correcta del rey y de la dama? Bueno, Tania colocó su dama blanca en una casilla blanca y el rey blanco a la par.
y Julián colocó la dama negra sobre la casilla negra. Entonces, dicho de otro modo, la dama tiene que ir en el color del que ella es. Entonces, dama blanca sobre casilla blanca y dama negra sobre casilla negra. Y el rey le tocaría ir a la par. Entonces, la dama queda enfrente de la dama y el rey queda enfrente del rey. Es la posición correcta. Bien, vamos con nuestros alfiles. Nuestros alfiles representan a los obispos. Entonces, son los consejeros del rey. El rey tiene un consejero a la par y la reina o dama tiene un consejero a la par. Entonces va uno de cada lado. Entonces, colocamos los alfiles, chicos. Excelente. Ese es el consejero del rey y ese es el consejero de la dama. Un error común que se suele cometer cuando estamos empezando a jugar ajedrez es que a veces nos equivocamos e intercambiamos la posición del caballo y los alfiles. Entonces podemos recordarlo de esa manera, de que son consejeros del rey y la dama y por tanto deben ir a la par. ¿De acuerdo? Y finalmente nuestros caballos, que irían a la par de las torres. Colocamos nuestros caballos. Bueno, esas son nuestras piezas o nuestro reino. Nos falta también nuestro ejército. Nuestro ejército son los peones y son nuestro primer frente de batalla. Entonces vamos a colocar nuestros peones. Inician en la segunda fila. Bueno, la segunda para el blanco y la séptima para el negro. Entonces vamos a colocar todos nuestros peones. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos la posición inicial y ya estamos listos para jugar nuestra partida. Otra regla importante es que el primer movimiento siempre lo hace el blanco. Entonces, vamos a hacer una partida a 7 minutos, ¿les parece, chicos? Para que las personas en casa puedan ver y apreciar el movimiento de las piezas. Sí, vamos a ver. Este es nuestro reloj de ajedrez. Las competencias oficiales se juegan cronometradas y el reloj funciona de la siguiente manera. A cada jugador se le asigna un tiempo, el mismo tiempo generalmente, y este tiempo va, llamémoslo, para abajo. El reloj tiene un péndulo. Cada jugador, mientras le toca jugar, su reloj va a ir para abajo, su tiempo va a ir disminuyendo, y cuando el jugador realiza la jugada, presiona el péndulo. En ese momento su reloj se va a detener y va a empezar a correr el de su rival. Cuando su rival juega, hace lo mismo, presiona el péndulo y así detiene su reloj y pone al de su rival a correr. ¿Qué pasa si a un jugador se le acaba el tiempo? Si a un jugador se le acaba el tiempo, pierde la partida. Es importante jugar de acuerdo con el tiempo que tengamos. Entonces debemos llevar cierto ritmo. Y otra regla importante es que el reloj debemos presionarlo con la misma mano con que movimos la pieza. Cada jugada tenemos que realizarla solamente con una mano. No es permitido que en la misma jugada metamos ambas manos para realizar nuestro movimiento. ¿Están listos, chicos? Bueno, recuerden que siempre empieza el blanco. Entonces va a empezar Tania. Okay. Adelante, Tania. Ok, muy bien. Y presiona su reloj. No te olvides del reloj. Ajá. Tania avanzó un peón 2 pasos. Como dijimos, el peón al inicio tiene derecho a avanzar bien o 1 o 2 pasos. Entonces ella decidió avanzarle 2. Es el turno de Julián. Ok. Julián igualmente decidió avanzar su peón 2 pasos. Adelante, Tania, tu turno. Ok. Importante, vean que el caballo, en este caso, aprovechó el hecho de que tiene la habilidad para brincarse a las piezas. Entonces el caballo hizo 1, 2 y 3. Dibujó una L y se brincó a su propio peón sin ningún problema. Entonces, vean que Julián hizo lo mismo. Con su caballo lo movió dibujando una L, caminó 3 casillas y se brincó a sus peones sin ningún problema. Ok. El alfil mueve en diagonal las casillas que quiera. Entonces ahí Tania decidió desarrollar o mover su alfil. Julián hizo lo mismo, movió su alfil de casillas negras. Importante,
Cada bando tiene un alfil de casillas negras y un alfil de casillas blancas desde el inicio de la partida. Lo mismo Tania, tiene un alfil que está en casillas blancas y otro sobre casillas negras, ¿verdad? Tu turno, Tania. Ok, muy bien. Tania avanzó este peón un paso. Ven que ese peón no puede avanzar dos porque tenía una pieza propia enfrente. Excelente. Ahora Julián decidió mover su otro caballo, siempre también dibujando una L. De casilla blanca pasó a una casilla negra, caminando 3, 1, 2 y 3. Ahora Tania movió un peón un paso. Julián decidió también avanzar uno de sus peones un paso o una casilla. Bien, pues Tania decidió poner su rey más seguro, realizando el enroque. Ven que en la misma jugada Tania movió las dos piezas, su torre y su rey. Movió su rey 2 casillas y su torre brincó. Pues eso fue el enroque corto en particular. Ok, ahora Julián decidió avanzar uno de sus peones un paso. Tu turno. Ok, muy bien. Tania movió su alfil de casillas negras. Y Julián decidió regresar con su alfil. Excelente. Julián se enrocó. Entonces ya tiene su rey más seguro. Para su turno, Tania. Ok, Tania movió su otro caballo en L. Vean que en este caso no lo movió para el frente, sino que hizo 1, 2 y 3. Siempre moviendo 3 casillas el caballo. De casilla blanca pasó a casilla negra. Adelante, Julián. Y Julián decidió ahora mover su alfil de casillas blancas. Vean que Julián, esos dos alfiles pueden comerse entre ellos. Tania, si ya quiere, come hasta el fil. Es decisión de ella, ¿verdad? Pero tampoco quiso comérselo, ¿verdad? Ahora Julián, si él quiere, se come hasta el fil, pero no sé si se lo irá a comer. Es también decisión de él. No quiso comer y avanzó uno de sus peones una casilla. Ok, Tania movió su dama un espacio en diagonal. Recuerden que la dama puede moverse todos los cuadros que ella pueda, en cualquier dirección. Ok, vean que este movimiento de caballo fue un poco para atrás. Cualquier pieza, este otro peón tiene la posibilidad de ir para atrás. Entonces Julián dice 1, 2 y 3. De casilla negra pasó a casilla blanca. Adelante. Ok, excelente. Tania movió una de sus torres, una casilla. Las torres mueven para la izquierda, para la derecha o para adelante o para atrás. Julián desarrolló su dama. Dos espacios en diagonal. Ok, muy bien. Ahora Tania movió una de sus torres, 2 casillas. Julián también decidió mover una de sus torres, en ese caso una casilla nada más hacia su derecha. El caballo otra vez se brincó a sus propios peones. Entonces hizo 1, 2 y 3. De casilla negra pasó a casilla blanca. Y Julián decidió devolver su alfil un paso en diagonal, que es perfectamente válido. Entonces Tania movió su dama 2 casillas a lo largo de la fila. Y Julián pasó su dama una casilla a lo largo de la fila, también una casilla hacia su izquierda. Tania decidió mover su torre un paso para adelante, una casilla. Okay. Ese alfil capturó en diagonal al peón blanco.
Tania decidió mover su rey una casilla hacia su izquierda. En este momento, espérate, hay una pieza del negro que ataca al rey blanco. Entonces decimos que el rey blanco está en jaque, es decir, está en peligro. La dama lo está viendo directamente. Entonces en este momento el blanco está obligado a, de alguna manera, quitarse ese ataque. Y lo hizo moviendo el rey. Ok, está bien. Ahora la dama negra capturó a un caballo del blanco. Ok. El alfil retrocedió una casilla en diagonal. Y Tania defendió su torre con la otra torre. Buena jugada. Ok. La torre ahora avanzó 2 casillas a lo largo de la misma columna. Tania movió su caballo en L. Okay. Torre F6, una casilla hacia su izquierda. Este caballo blanco decidió comerse el caballo negro. Y el peón, recordemos que el peón puede capturar un paso en diagonal, es la forma en que él captura. Entonces aquí Julián decidió retomar, perdón, para no quitarte tiempo, acá, con el peón al caballo blanco. Listo. Okay. El alfil negro decidió capturar al alfil blanco. Y otra vez el rey blanco está en jaque, porque el alfil negro lo está viendo, por decirlo de algún modo. Tania decidió quitarse el jaque capturando la pieza que le daba jaque. Aquí hay otro jaque porque la dama negra está viendo otra vez al rey blanco. Bueno, acá no puedes porque te pones en jaque, ¿verdad? Ajá, entonces es una jugada que no es válida, porque el rey blanco estaba en jaque y la casilla que la se movió seguiría estando atacado, ¿verdad? Entonces vamos a devolverlo y tenemos que hacer otra jugada, ¿sí? Donde no está en jaque. Ok, excelente. Y ahora el rey blanco sí logró quitarse el ataque que tenía encima. La dama se comió a la dama y el rey blanco está en jaque, pero el rey blanco puede capturar a la dama sin ningún problema y otra vez ya no está en jaque. Otra vez jaque, el rey está atacado por la torre. Ok, decidió quitarse el jaque retrocediendo una casilla. Bien, el alfil retrocedió una casilla en diagonal y el peón avanzó un espacio. Como ya se había movido, ya no tenía derecho a mover 2, sino que solo 1 para adelante siempre. Nuevamente ese peón avanzó una casilla. La torre decidió capturar al alfil. ¿Sí?
peón come el alfil y ven que los peones comen en diagonal. Bien. En este caso pasa lo siguiente: el rey blanco está atacado por una torre negra. Sin embargo, en este momento el rey blanco ya no tiene la posibilidad de moverse de manera que ya no esté atacado. Por ejemplo, si se mueve para E1, seguiría atacado por la torre negra. Si se mueve para este lado, seguiría atacado por la torre negra. ¿Qué pasa si el rey decide irse para adelante? Bueno, resulta que si mueve para esas casillas, en tal caso quedaría atacado por esta otra torre negra a lo largo de esta segunda fila. Y tampoco hay forma de capturar esa torre, ni tampoco de interponer una de nuestras piezas en esta línea. Entonces, en este caso, el rey blanco se dice que ya está en jaque mate, o bien que el negro ya habría ganado la partida porque logró capturar al rey blanco. Entonces ya el rey quedó sin posibilidad de quitarse ese ataque. Entonces fue una muy buena partida. Claro, gracias. Bueno, importante. Para responder a la pregunta, voy a explicarle la diferencia entre jaque mate y ahogado. No explicamos lo que es el concepto de ahogado. Hay una pequeña diferencia entre lo que es jaque mate y ahogado. Jaque mate es cuando el rey está atacado y ya no hay forma de quitarse de ese ataque. Chicos, ¿me ayudan con una posición de ahogado? A ver, para ver si podemos responder esa pregunta. Quitemos todas las piezas, tal vez. Muy buena partida. Sí, un ahogado, ¿verdad? Más sencillo. ¿Cuál ahogado se les ocurre? A ver. Ajá, muy bien. Sí. Bueno, vean la posición que colocó Tania. En este caso, el rey blanco no puede moverse a ninguna casilla porque están cubiertas por las torres del negro. Entonces no podemos ir para acá porque sería el rey negro, digo, esa torre negra. No puede capturar a ninguna de las torres negras porque las torres se defienden entre sí, y tampoco puede moverse para esa casilla porque sería cubierta por esa torre negra, y esa está cubierta por las dos torres negras. Entonces el rey está atrapado. Sin embargo, eso no es jaque mate. ¿Por qué no es jaque mate? Porque no hay ninguna pieza que lo esté atacando. Entonces, si bien es cierto, no tiene movimiento, no está en peligro. Esta posición se conoce como, o esta condición se conoce como rey ahogado, y en ese caso la partida queda en empate. Por ejemplo, ¿cómo se sería jaque mate? Si yo coloco, por ejemplo, este caballo acá, porque ahora el rey sigue estando sin escape, pero si hay una pieza del negro que lo está atacando. Entonces, está atacado y sin escape. Esa es la diferencia. Jaque mate. Recordemos que jaque significa que está en peligro. Y jaque mate podemos interpretarlo como que está en peligro sin la posibilidad de quitarse de ese peligro. Es decir, ya quedó capturado. Entonces, en el ahogado, lo que nos falta es justamente el jaque o el ataque, como esta posición. Por ejemplo, yo también si coloco la dama acá, sería jaque mate, porque el rey sigue estando sin escape, pero atacado o observado. Otra posición de ahogado. ¿Cuál se te ocurre a vos, Julián? Otra condición de ahogado, para ver si logramos ilustrar. Ok. Si en este momento le tocara al blanco, nuevamente el blanco está en una condición de ahogado, porque no tiene la posibilidad de moverse a ninguna casilla. Si dijimos anteriormente que no es legal, que no es un momento válido que el rey se ponga bajo ataque él mismo. Y tampoco está atacado, es decir, se queda sin espacio sin estar en jaque mate. Eso es rey ahogado y la partida queda en empate si se produce esa condición. Esa sería la diferencia entre jaque mate y rey ahogado. Ahora, ¿cómo sería un jaque mate? Esta posición, pero más bien que sea un jaque mate. Ok, ahora sí es un jaque mate, porque si hay una pieza del negro que lo ataca, que lo está viendo directamente, sin la posibilidad de escaparse. Entonces, el rey, repito, jaque mate es rey atacado, sin escape, y el ahogado es rey sin escape, pero no está atacado. Esa es la diferencia. ¿Qué les pareció? Sí, ¿qué te pareció? Sí. Excelente, chicos, muchas gracias, lo hicieron bastante bien, espero que les haya gustado, espero que también a ustedes les haya gustado, que hayan
aprendido y que se animen a practicar en casa. Entonces, nuevamente agradecerle a la Municipalidad de Cartago por este espacio de Moverte en Casa y también a la Asociación Cartaginesa de Ajedrez y Juegos Afines. Sí, bueno, quisiera también brindar el contacto de el presidente de la Asociación de Cartago. Si alguno tiene interés en formar parte del equipo de ajedrez de Cartago, puede comunicarse o pedir información a través del teléfono 7146-3536, repito, 7146-3536. Don Diego Coto es el presidente de nuestra asociación y él con todo gusto podrá brindarles mayor información si tienen el interés. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Julián. Se los agradezco bastante bien. ¿Quieren jugar la última partida? ¿La última partida? Sí, un blitz. Okay, vamos a hacer una última partida, esta vez un poquito más rápido. ¿Les voy a poner? ¿Cuánto les pongo? 2 minutos. Ok, 2 más 2 les voy a poner. No, 3 más 2. Bueno. ¿Listos, chicos? Adelante. Esta vez vamos a ver a ellos cómo juegan lo que se llama un blitz. Adelante, Tania, entre ustedes. Ajá. En este caso, cada vez que ellos hacen una jugada, se les incrementa 2 segundos. Eso se llama jugar con incremento. Tenían un tiempo base de 3 minutos con un incremento de 2 segundos por cada jugada. Es una bonificación de tiempo, básicamente.
Este ritmo de juego, o el tiempo que estamos jugando, se considera blitz, que es, cada jugador tiene menos de 10 minutos para toda la partida, en promedio, menos de 10 minutos. Generalmente las partidas se juegan a ritmo clásico, blitz es otra modalidad. Tanto Julián como Tania tienen bastante experiencia y los dos tienen la facilidad para jugar con los 3 minutos que tienen durante toda la partida. Bien, acá nuevamente llegamos a una posición de jaque mate, porque el rey blanco está atacado por la dama negra y no hay forma de que este rey blanco se pueda quitar el ataque. No hay forma de comerse esta dama negra, tampoco podemos atravesar una de nuestras piezas y ya el blanco no tiene escapatoria del rey. Entonces ya quedó atacado sin la posibilidad de quitarse ese ataque y por tanto sería jaque mate. Excelente, chicos, muy buena partida. ¿Les gustó? Sí. Sí, divertido, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias de nuevo y invitarlos nuevamente a que practiquen ajedrez esos días en sus casas con familiares y tengan un tiempo divertido. Muchas gracias.